Eh, Muy buenas noches, estimado doctor Falconi. Mi nombre es Joel Fred Raime Ayala, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte. En el marco de la interpretación del principio de capacidad contributiva en el Tribunal Constitucional peruano, mis compañeros y mi persona estuvimos investigando su evolución durante los años 2000 al 2024. En ese sentido, en toda su experiencia como abogado especializado en materia tributaria, ¿usted conoce algún caso que haya llegado al TC por vulneración de principios tributarios de los interesados? Muchas gracias, estimado estudiante Joel Raime y también estimado Miguel Arias. En ese sentido, haciendo una reflexión sobre la pregunta, en lo particular como abogado nunca he tenido un caso ante el Tribunal Constitucional que venga con respecto al principio de capacidad tributaria. Pero sí en el posgrado hemos analizado varias sentencias con respecto al principio de capacidad tributaria. Les menciono uno más o menos como para que tengan así a grosso modo una idea. Por ejemplo, en el caso de lo que configuraba el pago de los arbitrios, hubo un caso que llegó hasta el Tribunal Constitucional donde justamente una municipalidad exigía a dos vecinos que tenían viviendas contiguas, a uno de ellos le exigía el mismo monto por el concepto de pago de arbitrios por el recojo de basura, es decir, de desechos sólidos. Ese vecino vivía en un inmueble con su esposa y un hijo. Y al otro vecino, que tenía un local comercial, mejor dicho, un local que es restaurante, también le cobraba lo mismo. Entonces el vecino, que vivía con su esposa, no le pareció justo que a él le cobraran básicamente lo mismo que paga justamente un restaurante por el recojo de residuos sólidos. La municipalidad no le tomó en cuenta. Lo que hizo el vecino fue agotar la vía previa, que son las vías paralelas, y posteriormente, como no le dio la razón, llevó el caso al Poder Judicial a través de un proceso de amparo. En primera instancia tampoco le dieron la razón. En segunda instancia tampoco. No le quedó otra cosa que interponer un recurso de agravio constitucional. Y de esa manera llegó al Tribunal Constitucional. ¿Qué fue lo que dilucidó brevemente el Tribunal Constitucional en ese caso? La municipalidad, como parte demandada, alegaba que justamente tenía que pagar el mismo monto de arbitrios porque supuestamente tenía la misma área, ambos inmuebles. La vivienda del vecino que vivía con su esposa y el local comercial, o mejor dicho, el local del restaurante que tenía la misma área. Entonces la municipalidad alegaba ante el tribunal que al tener ambas la misma área, entonces tenía que pagar el mismo tipo de arbitrios, el mismo monto por arbitrios por recojo de desechos. El tribunal hizo un análisis y enfatizó que se estaba vulnerando el principio de capacidad tributaria. ¿Debido a qué? Debido a que no se le podía exigir al señor que vivía en el inmueble con su esposa que pague lo mismo que el restaurante, porque por un principio de causalidad, él no genera la misma cantidad de desechos sólidos que el restaurante. Entonces finalmente le declaró fundada la demanda. Es un caso muy simpático, muy interesante, donde no se le podía exigir la misma capacidad tributaria que al restaurante porque no generaba la misma cantidad de desechos sólidos. Muchas gracias, estimado doctor Falconi. Muchas gracias por su revelación en la pregunta y sobre todo por el conocimiento que nos está brindando mediante su respuesta, ¿no? Prosiguiendo, quisiera preguntarle, ¿no? Desde su perspectiva de usted, ¿cómo considera que ha influido el TC, el Tribunal Constitucional, en su rol, ¿no? De máximo intérprete de la Constitución para estos procesos de amparo respecto a temas tributarios, ¿no? Muchas gracias, estimado estudiante Joel Raime. Mira, lo que yo he podido apreciar, obviamente uno no puede leer todas las sentencias del tribunal, pero en la gran mayoría de las sentencias que he podido apreciar en materia de estudio, sí he visto que el Tribunal Constitucional ha tenido, en su gran mayoría de casos, probablemente con honradas excepciones, pero en la gran mayoría de casos sí ha sido acertada la posición de respetar el principio de capacidad tributaria en procesos de amparo. Probablemente quizás hay algunos casos donde justamente no se ha tomado en cuenta este principio, pero haciendo una evaluación así general,
el tribunal sí ha estado a la talla en la mayoría de los casos de lo que es procesos constitucionales donde se ha justamente alegado la vulneración de este principio. Pero sí sería interesante quizás en el trabajo que ustedes están desarrollando, probablemente encontrar quizás algunos casos donde quizás no se haya respetado este principio, ¿no? Y sería interesante escucharlos para el momento de su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Prosiguiendo pues con esta breve entrevista, voy a hacer el paso a mi compañero Miguel para que continúe con las interrogantes. Muchas gracias, compañero Joel. También muchas gracias, profesor, por sus respuestas ya dadas. A continuación quisiera saber, a través de su punto de vista, claro está, si el Tribunal Constitucional hipotéticamente declarara como inconstitucional las normas tributarias por considerar que vulneran el principio de capacidad contributiva, ¿cuál sería la realidad tributaria en este contexto? Muchas gracias, estimado estudiante Miguel Arias. La pregunta es interesante porque justamente acá gira la pregunta hacia un contexto de una acción de inconstitucionalidad y ya no de un proceso de amparo. Entonces, si fuese ese el caso, donde justamente se estuviera demandando la inconstitucionalidad de una ley donde se estuviese presuntamente violando el principio de capacidad tributaria, yo creo que el contexto de esa realidad tributaria sería el siguiente. Creo que tendría que analizarse si la cuantía, si la alícuota es demasiado alta, como para poder nosotros determinar si hay una vulneración del principio de capacidad contributiva, ¿no? Porque si la y eso también habría que también comparar también con qué tipo de tributo también, ¿no? Porque una cosa sería arbitrios, otra cosa sería impuesto a la renta, otra cosa sería el impuesto general a las ventas. Tendríamos que comparar. Para yo darle acá un análisis, así a grosso modo, en nuestro país no existe una ley, una sentencia de la Corte Suprema en materia tributaria donde hayan, por ejemplo, determinado cuál es el techo máximo, es decir, la cuantía máxima, el porcentaje máximo que se podría cobrar en general en todos los tributos. No existe una ley al respecto. Sin embargo, ahí se aplica un principio tributario que estaría vinculado al derecho consuetudinario, donde justamente, dada la costumbre, normalmente en nuestro país los tributos han oscilado de 0 hasta un aproximadamente 30, 31 como máximo por ciento. Entonces, normalmente en nuestro país los contribuyentes han aceptado soportar, dependiendo de los rangos también de cada régimen, de 0 a un 30, 31% por ahí. No está históricamente en nuestro país el contribuyente dispuesto a pagar más. Sin embargo, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia de Argentina, sí hay un fallo histórico donde ellos, no a través de una ley, sino a través de una sentencia de la Corte Suprema, decidieron zanjar este límite y es aproximadamente un 33.3%. Entonces significaría que, por ejemplo, en el caso de Argentina, si una norma superara ese porcentaje, ya sería una norma confiscatoria y por ende estaría vulnerando el principio de capacidad tributaria. En nuestro país, como les digo, si hipotéticamente se declarara inconstitucional una norma tributaria porque se está vulnerando el principio de capacidad tributaria, considero que el contexto de esa realidad sería primero que el tribunal analice el porcentaje, es decir, la cuantía, ¿no? Si es que es sumamente alta y si de acuerdo a los regímenes, a los rangos, porque cada régimen tiene lo suyo, y si esa cuantía de alguna manera implica una exacción, es decir, una detracción, es decir, un retiro importante de dinero en el contribuyente que termine justamente vulnerando su derecho a la propiedad, que es un derecho constitucional. Si fuese así, entonces me parece que estaría muy bien que el tribunal declare la inconstitucionalidad de leyes que vulneraran el principio de capacidad tributaria. Muchas gracias, doctor, por su respuesta brindada. Y bueno, para finalizar, compilando todo lo mencionado anteriormente, ¿cómo considera que el derecho tributario y constitucional
ha tenido una evolución significativa a lo largo de estos últimos años. Si es así, por favor, mencione en qué aspecto sería esto. Muchas gracias, estimado Miguel Arias. De acuerdo a la pregunta donde consultan más o menos una apreciación sobre esta evolución entre el derecho tributario y constitucional a lo largo de estos últimos años, en realidad es bastante amplia la trayectoria en corto tiempo. ¿Y por qué lo digo en corto tiempo? Porque en nuestro país, aproximadamente a mediados de la década de los 90, recién se comenzó a tomar en cuenta el derecho tributario de forma seria en nuestro país. Porque antes de la década de los 90, es decir, década de los 80 y para atrás, en realidad al derecho tributario no se le tomaba en cuenta. Entonces, en estos últimos tiempos, reitero, a mediados de la década de los 90 para adelante, sí ha habido una notable evolución del derecho tributario. A diferencia del derecho constitucional, que ya tuvo su evolución desde muchos años antes, pero que como el derecho tributario no evolucionaba lo suficiente, entonces los encargados de materia constitucional incluso tampoco tenían claro su relación con el derecho tributario. Lo bueno es que a partir de mediados de la década de los 90, como ha habido esa evolución, entonces ya ha habido una sincronización entre ambas ramas. Y eso es algo positivo. Por eso es que hoy en día hay justamente la posibilidad de poder acceder ante una demanda de amparo ante un juez constitucional para poder cuestionar la violación de normas que violen principios tributarios como es el de capacidad contributiva. Hay esa posibilidad. Antes no la había, era muy complicado. Pero aún así, la realidad hoy en día es que tampoco es fácil plantear un proceso de amparo contra una norma que viole principios tributarios para declarar la inaplicación al caso concreto, porque eso sí habría que hacer una distinción. Cuando se plantea un amparo, es solamente para que los efectos sean en ese caso concreto, para que no se aplique, de ser el caso, la norma presuntamente inconstitucional en ese caso en concreto, no en los demás casos. Pero si se planteara una acción de inconstitucionalidad, que también es un proceso regulado en el Código Procesal Constitucional, ahí sí, si se declarara fundada la demanda por parte del tribunal, porque ellos tienen el monopolio de ese tipo de procesos, allí sí, en esos casos, los efectos serían generales. Entonces, esa norma automáticamente quedaría abrogada. Abrogada es la palabra correcta, no derogada, abrogada. Y para todos sería ese beneficio, ¿no? Entonces sí veo que hoy, en los últimos años, sí hay una evolución sincrónica entre ambas ramas, lo que amerita bastante análisis. Y en ese sentido, valoro los aspectos que ustedes están desarrollando en su trabajo y creo que lo van a hacer muy bien porque las preguntas están muy bien planteadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Falconi. Muy bien, gracias por la apreciación de las diferentes preguntas. Esta ha sido una pequeña entrevista realizada por el Grupo de Trabajo de la Universidad Privada del Norte y espero pues que sea de mucho aporte para nuestro trabajo de investigación.